Un poquito tardado esto, permítanme. Listo. Ahí se ve muy bien. Sí, sí, sí se ve bien. De Ujú. acuerdo. Pues bueno, comenzamos. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la lombriz Eisenia andrei. Principalmente este trabajo se hace con la intención de reconocer la actividad de esta lombriz, esta asombrosa actividad que pueden hacer si se le da una manipulación y un manejo correcto para aprovechamiento de residuos agroindustriales. Tal es el caso de los lodos textiles, del teñido y acabado de telas de una empresa textil. Nos vamos a enfocar en lo que es esta lombriz, principalmente porque tiene características intrínsecas, a diferencia de lo que es la lombriz Eisenia foetida. A lo largo de todo este tiempo y los descubrimientos que han hecho muchos investigadores, eh, han detectado y han descubierto que estas dos especies son completamente similares, pero cada una cumple una función muy, muy importante y cada una tiene papeles diferentes. Sin embargo, la mayoría de las personas han ubicado a la lombriz Eisenia andrei como una especie este, vinculada a lo que es la roja californiana y dedicada al tratamiento de los orgánicos, lo cual pues grandes beneficios en esta índole de aplicaciones. Aquí vamos a enfocar un poquito en la línea del tiempo. Ahí vamos a reconocer desde cuándo y desde dónde se comenzó a hablar de la lombriz. Tenemos lo que es desde 10.000 años antes de Cristo con los egipcios. De hecho, Cleopatra tenía un respeto increíble por esta especie y si alguien maltrataba o mataba a esas especies, le iba horrible, ¿no? Tenía un gran amor y respeto por estas especies porque pues ya desde ese entonces practicaban este tipo de culturas y este tipo de manipulación de esta lombriz. Vamos también después un poquito más cerca, que es con Aristóteles. Él también ya había descubierto, investigado, había hecho se había dedicado al estudio de estas lombrices y había coincidido que es los intestinos de la Tierra, ¿no? Es algo muy interesante, porque aquí hay mucha controversia con tres estrellas de este gran descubrimiento. Tenemos a Aristóteles, a Wilbert y a Charles Darwin, no podemos faltar. Hay bastante polémica con este último, porque mencionan que él es el padre de esta parte de la creación, más bien de la investigación y del descubrimiento de la lombriz. Sin embargo, Wilbert ya traía estudios mucho más antes y de hecho su frase que había dicho en aquel entonces, aunque las lombrices sean en una apariencia es el eslabón de la cadena natural, y si desaparecieran provocarían un lamentable abismo. Los gusanos promueven la vegetación y esto apenas podría sobrevivir sin ellos. Realmente ellos son los que degradan toda la materia orgánica, son los que se encargan de aportar grandes nutrientes al suelo y el aprovechamiento de una forma como es a nivel industrial o una forma de tipo hogareña, como es el cultivo, en este caso la lombricultura, pues sí da pie a aprovechar sus capacidades de estas especies. Nosotros aquí donde trabajo estamos llevando a cabo investigaciones para conocer un poquito más de esta especie, ya que nos ha resultado en un tratamiento de nuestros residuos como son los textiles, del teñido y acabado de telas. Vamos a hablar un poquito de taxonomía. Es importante conocer qué, qué es lo que tiene la lombriz, qué es
las partes importantes y cómo puede ser tan maravillosa y capaz de degradar ciertos residuos, ¿no? ¿Sabían ustedes que la lombriz no tiene cerebro? Es algo sorprendente, pero también no tendrá cerebro, pero tiene 10 corazones. 5 pares de corazones es lo que contiene esta lombriz. Es muy asombroso la taxonomía y la morfología de esta especie, porque realmente poder decir una lombriz tan pequeña cómo va a degradar ciertas cantidades de residuos tal vez tóxicos, metales pesados, residuos de difícil configuración, o en este caso de cadenas de una larga complejidad. Entonces, esta lombriz no tiene dientes, succiona, es algo muy impresionante, todos sus alimentos tiene que ser con un poquito más de porcentaje de agua para ir degradándolo. Considero que puede haber ahí una parte importante en cuanto a su digestión. También la asimilación de los metales pesados es sorprendente en esta especie, ya que dentro de su intestino tiene enzimas que son metaloproteínas. Y lo que hace una metaloproteína dentro del intestino de la lombriz, pues puede encapsular el metal pesado y biodisponerlo para las plantas. Es un dato muy asombroso, es algo muy, muy sorprendente en cuanto al manejo y un poquito de más información, estar indagando acerca de los componentes y de las cosas tan sorprendentes que tiene este tipo de lombriz. Inclusive en los ciclos de reproducción y lo que es el acoplamiento y la producción de cocones es impresionante. Hace un año se había desarrollado una investigación, fue la primera investigación de este tipo de lombrices que nosotros aquí en esta empresa hicimos. Se llamó Interacción Dinámica de la población de la especie de la lombriz Eisenia andrei y Eisenia foetida en el vermicompostaje de los textiles. Ahí lo que se investigó fue la comparativa de estas dos especies. Definitivamente la más adaptada y con mayores tasas de crecimiento, de voracidad y sobre todo de degradación de los residuos como son los lodos textiles fue Eisenia andrei, debido a que Eisenia foetida pues era un poco más sensible para este tipo de residuos. La hostilidad del residuo cumplió algo muy importante, notar la resistencia de la lombriz Eisenia andrei. Eso fue lo más sorprendente, debido a que la Eisenia foetida pues tenía problemas en la asimilación y sobre todo en el establecimiento. Cuando nosotros experimentábamos con esta especie de lombriz, pues teníamos muchos problemas en cuanto a su reproducción, debido a que había un letargamiento, empezaban a sufrir estrés, lo que es la lombriz Eisenia foetida. Y por ende, pues la baja productividad de reproducción de cocones, de voracidad del residuo, digestión, no se pudo concretar. Y nos sorprendió mucho lo que es en la especie Eisenia andrei, porque había una elevada tasa de voracidad, un incremento en la población de esta misma lombriz, se adaptó muy bien, fue de las pocas especies, bueno, en este caso de las pocas lombrices que tuvo mayor índice de vida durante el experimento. Y por ende, pues bueno, nosotros llevamos a cabo un seguimiento, pasamos de la prueba de laboratorio a una prueba piloto, y de esa prueba piloto, al ver que nos resultó, pudimos darle un escalamiento industrial. Y ahora, hoy en día, pues tenemos un área sustentable de lodo textil, en donde las lombrices hacen el trabajo y convierten lo que es el lodo textil. Obviamente hay otra parte importante, y eso está protegido por el INPI, ahorita lo tenemos en una solicitud de patente, y pues es lo sorprendente cómo el mecanismo de esta lombriz puede convertir y degradar este tipo de residuos. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a observar cómo es el cambio en las fases del lodo textil. Este es uno de los proyectos que se tiene. Hasta el momento es un establecimiento en el desarrollo de los cocones en laboratorio. Este es con meramente experimental, debido a que si nosotros adaptamos la lombriz a ciertas condiciones para poder degradar algunos residuos,
es muy adaptable, es muy fácil y es por eso el título de la ponencia como modelo de estudio, porque una vez estableciéndolos, sacándolos in situ, este, podemos lograr esta adaptación de esta lombriz y los incrementos en los rendimientos de la producción y sobre todo de la degradación de algún residuo, pues van a ser mayores debido a que se está adaptando a una condición que nosotros la sometamos. También se puede aprovechar debido a que en el volteo de las compostas, la carga de los residuos pueden obstruir o deteriorar este tipo de cocones o lastimar y bajar la producción de ellos. Es por eso que se extraen para preservar que la cantidad de lombrices vuelva a tener ese incremento y que podamos recuperar mayor cantidad de esta lombriz. Inclusive, pues ya está adaptada. Entonces, ¿dónde va enfocado este tipo de lombriz? Pues bueno, va enfocado principalmente al tratamiento de aguas textiles, del teñido y acabado de telas, principalmente porque el proceso es físico-químico, en donde nosotros mediante el proceso de coagulación y floculación obtenemos una separación del color y por ende se obtiene el lodo residual. Ese lodo se extrae en una cama filtrante y la cual se deja cierto tiempo reposar para obtener nosotros esas características que desea ser útil para la lombriz y posteriormente nosotros ya le introducimos, le inoculamos lo que es la lombriz y empieza a degradar mediante otros medios, otros alimentos, se le combina para que pueda aprovechar mejor estos residuos. Este trabajo también se presentó, participó en lo que es el reto Heineken Green Challenge, presentamos lo que es la iniciativa y principalmente porque es enfoque a economía circular. Nosotros nuestros residuos ya no los tiramos, ya no pagamos a empresas confinadoras que confinan este residuo, de la redundancia, y nosotros aquí mismo tratamos nuestros lodos y los convertimos en composta y aparte pues le damos el valor agregado a nuestros productos que se generan en esta empresa. Y obtenemos un recurso de nuestro residuo. Vamos a hablar en el enfoque principal. La especie Ysenia andrei tiene esas cualidades y características impresionantes. Ahí al fondo se ve la lombriz dentro de nuestros lodos y está trabajando. Hay una cantidad mayor de esta lombriz. Pero lo interesante es la siguiente foto. Quiero que observen las texturas de cada fase, se le llaman fases a lo que están viendo en este momento. En la primera fase, pues se tiene la recolección de todos los lodos, de los colorantes del teñido y acabado de telas. Hay naranja, verde, azul, morado, negro, etcétera. Posteriormente le damos un paso que es para mezclar, homogenizar el color y por ende empezamos a la parte de la desecación. Posteriormente la llevamos a un punto crítico de desecación y a partir de ese punto crítico de desecación en adelante comienza el proceso con la ayuda de la lombriz. Entonces, es tan sorprendente cómo podemos convertir un residuo inorgánico, porque pues son prácticamente acrilamidas y productos químicos, aparte de los colorantes que van integrados. Las acrilamidas vienen en las sales de aluminio o en el floculante, que es lo que ocupamos. Y en ese momento, pues, bueno, todo eso se lo come la lombriz, todo eso lo convierte y todo eso lo transforma a un residuo, o ya no es residuo en este caso, ya es un recurso, como es un abono, un mejorador de suelos o un biofertilizante en este caso. Es ahí el trabajo y la actividad tan importante de las lombrices, y más en este caso como es la especie de Ysenia andrei, que tiene la capacidad de degradar esos residuos y sobre todo obtener un abono con eh, altas, se le podría decir, altas tasas de nutrición o en este caso altos niveles de nutrientes.
¿Por qué? Porque aporta demasiadas cosas benéficas este tipo de producto obtenido de la lombriz, debido a que, como les mencionaba, en su intestino, pues bueno, aparte de esas enzimas metaloproteínas, pues tiene otras que trabajan en sinergia y que también tienen una interacción con microorganismos que también están en su intestino y hacen ciertas funciones para poder excretar ya un humus de esa calidad. ¿Dónde va el futuro de las lombrices? Pues bueno, es tan sorprendente el futuro, lo que ya nos espera. En algunos países, Alemania, Francia, París, ya están utilizando lo que es pruebas con harina de lombriz para consumo humano. En algunas partes donde la demanda de población es mayor, pues sí hay ese tipo de alternativas para alimentar este tipo de personas de bajos recursos, sobre todo porque tiene un alto nivel proteico la lombriz y pues se puede utilizar, pues en un futuro se considera uno de los alimentos para nuestro consumo humano. Obviamente debe de haber muchos estándares de calidad alimenticia, tiene que pasar por muchos procedimientos para su purificación, en este caso, si se desea eliminar cualquier tipo de patogenicidad que pudiera presentar. Pero es tan sorprendente que puede llegar a perfilarse a ese enfoque, tanto a seguir utilizándose como para remediar algunos suelos, algunos lugares con problemas de metales o de residuos difíciles. La lombriz puede lograr ese tipo de actividades y convertirlas, ¿no? Y aparte, pues tiene doble uso, que en mayores cantidades, pues puedes aprovecharla para convertirla en consumo. ¿Se tiene alguna información en cuanto a, se utiliza para zonas donde hay mucha pesca, pesca deportiva inclusive, y pues se vende para ganchos en el anzuelo y pues se le deposita al mar para que la atrape el pescado. Otra es la alimentación en gallinas, que también aporta pues, los nutrientes necesarios. Y desconozco de más si hay todavía un poco más de estas aplicaciones, utilidades de la lombriz. Pues fue un poquito breve y aquí dejamos la biografía citada y pues este es el trabajo que nosotros hacemos. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por la presentación. La agradezco. Es algo bastante interesante usar pues, métodos orgánicos precisamente para deshacernos de todos los desechos, ¿no? que ocasionamos nosotros. Ahora les digo a ustedes, audiencia, si tienen alguna pregunta, es momento. Igual por Facebook o aquí en el chat los estaré leyendo. Igual si ustedes quieren preguntarle al ingeniero directamente, pues pueden alzar la mano y con gusto les activaré su audio. A ver. Ok. Me acaba de llegar una pregunta de parte de Alex que dice cuáles fueron las principales dificultades de trabajar con este gusano. El establecimiento. Principalmente el establecimiento es una de las principales dificultades debido a que las lombrices, cuando están creciendo en un medio diferente al cual se va a someter, el cambio y la transición es lo más complicado. Entonces tienes que empezar gradualmente a irle trabajando en ese sentido para poder adaptarla a lo que deseas. En grandes cantidades puede ser muy hostil y muy difícil, puede haber letargos o puede haber estrés y puedes tener problemas con la lombriz. Entonces, sí, el trabajo es más que nada en el establecimiento. Gracias. Igual aquí en el chat nos pregunta Pedro Bailón. Mencionó que lo que se le da a las lombrices son los lodos secos. Mi pregunta es, ¿qué hacen con los residuos metálicos que quedan en el agua? Nosotros estamos implementando ya lo que es la investigación para el tratamiento de aguas con electrocoagulación
lo cual revertimos ese tipo de problemas con los metales que suelen quedarse, algunos remanentes, y nuevamente ese arrastre de lodos vuelve para el lecho de secados donde están los demás lodos y se incorpora para el alimento de la lombriz. Ahí es donde te comentaba, esa es otra parte de la investigación que se pretende a futuro proseguir en la identificación de esas enzimas o esas metaloproteínas que tienen en sus tractos digestivos para ver esa asimilación de este tipo de metales. Gracias. Igual aquí nuestro compañero Luis Emiliano nos preguntan cuánto tiempo toma todo el proceso, las distintas fases. Nosotros todo el trabajo lleva 2 años, llevamos 2 años. El proceso como tal son aproximadamente 9 a 6 meses. Es variado un poquito. Sin embargo, la aceleración, pues obviamente no es buena, nunca es bueno forzar las cosas, debemos de dejar, el sistema biológico siempre trabaja a sus tiempos y es algo un poquito diferente a lo que es un proceso químico, ¿no? Utilizar mecanismos biológicos retarda un poquito, pero tiene mayores efectividades. Entonces, yo considero que 9 meses nos tardamos. Gracias. Igual aquí nos preguntan en el chat, ¿qué condiciones especiales necesitan las lombrices para desarrollarse correctamente? Bueno, las condiciones, las básicas, el pH es muy importante. La lombriz en bajos condiciones de pH, bajas concentraciones, pues obviamente tiene problemas para su desarrollo. La temperatura también es muy importante. Si hay una baja temperatura, entran en un periodo de dormancia. También lo que es la alimentación debe estar balanceada al inicio, cuando todavía no se tiene ya un material fijo al cual va a degradar. Tenemos que estar manteniendo esas condiciones. Son las más importantes que considero. La humedad también, por supuesto, es uno de los puntos muy importantes, debido a que si bajas mucho la humedad, algunas fibrillas se convierten como en astilla para la lombriz. Entonces, al momento en que va moviéndose, se le empiezan a incrustar en todo su cuerpo porque no tiene esa humedad suficiente para deslizarse correctamente. Entonces, cuiden mucho a sus lombrices y están emprendiendo esa parte para que no se espinen o se agujeren. Okay. Muchas gracias. Sí. Veo si hay alguna otra pregunta en Facebook. A ver, deje veo. También nos pregunta, bueno, me mandaron a mí por mensaje privado de parte de Juan. Dice que si no afecta, a ver, deje reformular la pregunta. ¿No afecta el ecosistema de las lombrices? ¿No presentan algún tipo de alteración en su No. cuerpo? De hecho, también eso todavía no lo hemos estudiado muy a fondo. Hasta el momento no hemos detectado malformaciones ni hemos detectado modificaciones en estas lombrices. Hemos tenido solamente una buena respuesta de parte de las lombrices y que posiblemente a futuro sí se tenga considerado hacerle un análisis pues genómico de ADN para ver si hubo un cambio en algún, en algún gen o hubo modificaciones por el tratamiento, ¿no? Por haber sometido a ese tipo de condiciones. Muchas gracias. Compañeros, no sé si hay alguna otra pregunta. Audiencia de Facebook, igual en los comentarios nos lo pueden dejar. Creo que ya son todas las preguntas. Entonces, muchísimas gracias, Modesto, ingeniero Modesto, por permitirnos un poco de su tiempo y de su proyecto. Se ve interesante y prometedor y le deseo la mejor de las suertes en su proyecto. Muchas gracias, gracias a todos, gracias por estar presentes y que tengan un excelente día. Gracias igualmente, y le haremos llegar a su correo un reconocimiento de parte de la Sociedad de Alumnos y firmado por los coordinadores de haber formado parte de esta 8ª Feria de Ciencia y Cultura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchachos, les recuerdo que a las 2:30 de la tarde tenemos la ponencia magistral de biomédica. La va a dar la doctora Sara. Ella es doctora con especialidad en
enfermedades como el Alzheimer, creo que su especialidad es esa. Y los vemos entonces a las 2:30 de la tarde. Por favor, no falten y ojalá no haya ningún problema, ¿verdad? Sin más que decir, muchísimas gracias. Espero que se encuentren todos muy bien y hasta la próxima, muchachos.